Hola chicos, llegó la hora de aprender. Vamos a comprender todo lo que refiere a los textos, cómo analizarlos y esto cómo nos serviría para elaborar después nuestro esquema comparativo. Primeramente vamos a ver qué son las referencias bibliográficas. Es la información que ayuda a identificar una fuente de información en un texto completo o un fragmento. La finalidad es que el lector, al hallar una referencia bibliográfica, pueda ubicar la publicación mencionada o de manera sencilla. A veces podemos ubicarlas en la contraportada de un libro, o si es de manera en línea, pues a veces ven ahí mismo cómo se puede citar, o podemos utilizar otro tipo de recursos para poder citar. A continuación, les mencionaré cómo se puede citar adecuadamente cada una de las siguientes fuentes de información que podríamos estar utilizando en estos momentos. En el caso del libro, se utiliza el nombre y apellido del autor. De seguida se usa el título del libro en cursivas, la ciudad de la publicación o editorial y el año. Y en el caso, página consultada. Luego tenemos la referencia de un artículo de periódico. En este caso se pone el nombre y apellido del autor, título del artículo entre comillas, nombre del periódico en cursivas y, si es el caso, fecha en la que se publicó el artículo. Luego, para referenciar a una revista se le pone el nombre y apellido del autor, título del artículo entre comillas, luego el nombre de la revista en cursivas, mes y año de la publicación y por último páginas del artículo. Cuando se trata de una página web que estamos tratando de recuperar sus datos para elaborar la referencia, se utiliza el nombre y apellido del autor, título del artículo entre comillas, fecha de publicación, nombre del sitio web, la fecha de consulta y la dirección electrónica. Esos son en cada caso de cómo se utilizó para esa referencia, pero por lo general todas utilizan datos similares que son nombre, fecha, título del documento que se está consultando, de dónde provienes, viene siendo la fuente, si es de página web, libro, revista o algún periódico, y pues las páginas consultadas. Posteriormente vamos a analizar lo que son los textos argumentativos y expositivos. Los textos argumentativos, su propósito es defender una postura, opinión o tesis mediante argumentos que las fundamentan. Se publican libros, tesis académicas, revistas o periódicos. Luego, los textos expositivos tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar un tema, generalmente con profundidad. Los textos expositivos se publican en libros, revistas, enciclopedias o monografías. Posteriormente vamos a ver cómo organizar la información de una manera que sea jerarquizada por importancia. Primeramente tenemos los textos académicos. En ellos vamos a poder ver diversos tipos que nos podrían ayudar a tener una mejor orientación al momento de encontrar nuestras fuentes de información. Esto pues para tener una mayor amplitud de la información y poder hacer las semejanzas y las diferencias entre ellos. Uno de ellos es el artículo enciclopédico. Es un texto expositivo hallado en enciclopedias, el cual proporciona definiciones y explicaciones de diversas áreas de conocimiento. Luego es un artículo de divulgación. Texto expositivo que suele tratar de un tema científico o académico, mediante información y lenguaje asimilables por lectores o no especializados. Luego está la monografía. Texto expositivo en el que se describe un tema en particular. Su propósito es presentar información organizada, fundamentada, verificable y suficiente para los lectores interesados en el asunto. Tenemos también el ensayo. Es un texto argumentativo en el que el autor desarrolla una postura o tesis con un estilo personal. Luego las biografías y semblanzas, textos que narran una vida de una persona o retratan su trayectoria académica, literaria y científica. Los datos bibliográficos pueden ayudar a validar las ideas de un autor. Y por otro lado tenemos lo que son los textos periodísticos, que viene siendo la noticia, que es un texto en el que se transmite información de un acontecimiento relevante y actual. Sus características principales son la veracidad, novedad, objetividad, relevancia y síntesis. Luego tenemos la crónica, que es un texto basado en una noticia, que incluye interpretaciones del reportero y relata los hechos, un partido, un concierto, una batalla, una catástrofe natural, conforme en un orden temporal. Y después tenemos lo que es la entrevista, que es un texto en el que se le informa lo más objetivamente posible de una manera
conversación mantenida entre un periodista y un personaje de interés. Luego tenemos el reportaje. Es un texto en el que el reportero describe personajes, lugares de interés, problemáticas, relatando las situaciones desde su punto de vista. Puede o no incluir interpretaciones personales. Esto ya es el criterio del reportero. Y por último, está el artículo de opinión, columna o editorial. Son textos argumentativos que aparecen en los diarios y revistas. Tratan de un tema actual y controversial. El propósito del autor es manifestar una postura y fundamentarla para promover la reflexión o acciones de los lectores. Seguido de esto, tenemos lo que es las ideas principales y secundarias. Veremos aquí cómo identificarlas en los textos que vamos a estar revisando en las diversas fuentes. Por lo general, para identificar las ideas principales debes de localizar las palabras clave de tus preguntas y posteriormente elegir la idea que dé respuesta a la pregunta. Por otro lado, las ideas secundarias amplían las ideas principales y apoyan a la comprensión del tema. Los ejemplos y las explicaciones son un ejemplo de ello que se pueden utilizar. Luego tenemos unos ejemplos de los tipos de gráficos que se pueden utilizar para analizar la información. En este caso manejan dos tipos de gráficos que son de barras y de pasteles. Es una manera muy práctica de poder visualizar la información de manera sintetizada y visual. Esto ayuda a que la información sea digerible y más fácil de comprender. Por otro lado, tenemos lo que es un diagrama. Este podría servirles para al momento de hacer la comparación entre diferencias y semejanzas que tienen las diferentes fuentes. Pueden poner ahí el tema central y las diferentes versiones o puntos de vista que manejan. Luego tenemos la tabla comparativa. En esta pues es un poco más claro. Pondrían en una columna lo que vienen siendo los conceptos a lo mejor a tratar y en la parte de las filas ya poniendo más específicamente qué temas se van a estar desarrollando. Y por último tenemos un esquema comparativo. Este a lo mejor es un poco llamativo, está más accesible a la vista y a la comprensión. Por ello pueden, por ejemplo, aquí en este que dice el versus, que es como una comparación entre dos cosas. Este se podría ayudar muy bien en el tema a decir, bueno, estos autores manejan esta postura y estos otros tantos. Entonces ahí voy a hacer como que un listado entre ambas.